El liderazgo y la alta dirección normalmente tienen el foco muy puesto en la preparación ante crisis operacionales, algo que rompe totalmente el día a día del trabajo, un incendio, un ciberataque, cosas así, están muy bien trabajadas, pero desde el punto de vista de la reputación, ¿no? El papel de la comunicación dentro de esos protocolos de crisis, eso suele estar menos trabajado, ¿no? Y es importante que sean conscientes del impacto que tiene cualquier crisis, porque no es tanto la crisis como la respuesta que das ante la crisis lo que impacta en tu reputación. Ante una crisis, el 85% de consumidor, sociedad, de la sociedad en general, lo que valora es la respuesta ante la crisis, no la crisis en sí misma. O sea que de alguna manera es fundamental qué tipo de respuesta estás dando ante esa crisis. El capitán de los intangibles, navegando con la brújula de la reputación, marca y comunicación. Este es un espacio creado por y para directores de intangibles. Mi nombre es Diana Barberí y aquí hablamos de las principales palancas para crear valor a largo plazo, conseguir licencia para operar, diferenciarse, crecer en liderazgo e influencia positiva. Hola queridos capitanes, hoy tenemos una conversación doblemente interesante con dos mujeres referentes en gestión y comunicación de crisis. Nos acompañan Raquel Capellas y Natalia Sánchez, codirectoras generales de Weber Sandvik, España, una de las agencias más influyentes del mundo. Además son profesoras del programa directivo de Global CCO de Corporate Excellence y ESADE, donde forman a líderes que hoy están transformando las organizaciones desde la gestión de los intangibles. En este episodio exploraremos cómo ha evolucionado el rol del Global Chief Corporate Officer y los imprescindibles para prepararse ante una crisis reputacional, además de cómo navegar con éxito ante una crisis. Bienvenidas, chicas. Muchas gracias. Raquel, Natalia, cada vez se habla más del Chief Corporate Officer como una figura clave en las organizaciones. Desde vuestra experiencia, ¿cuáles son los desafíos más urgentes que enfrenta este rol? Bueno, pues este rol desde luego tiene trabajo por delante. Lo que detectamos es que tiene que analizar las macrotendencias y el contexto en el que vivimos, que es muy complejo desde un punto de vista geopolítico, macroeconómico, pero también cultural. Entender un poco qué es lo que está pasando dentro del local en el que opere esa compañía, esa organización, para saber leer esas tendencias. Y no solo saber leerlas y anticiparse, sino también dentro de la organización saber conectar con quiénes son los públicos internos y los decisores para poder ir en la dirección correcta. Todo esto en un contexto donde hay un intergeneracional conviviendo en las generaciones. Estamos en un contexto donde tenemos a 4 generaciones conviviendo en el entorno laboral, y con una alta hipersensibilización y escrutinio por parte de todos los stakeholders en general. Y muy diferentes entre sí. Totalmente. O sea, eso es lo que estamos detectando, ¿no? Que al final este papel es el aglutinador, el pegamento para, por un lado, saber leer qué está pasando fuera y dentro de la organización y poder dar esa visión transversal que aglutine todo lo que está pasando. O sea, que es un papel casi de superhéroe, si me apuras. Sin duda, nosotros le llamamos también el Chief Connecting Officer, ¿no? Totalmente. Porque es esta función que conecta otras funciones, unifica, integra y da mayor transversalidad también al rol. Porque ya no solo se puede ver solo desde una área, no es solo comunicación o sostenibilidad o asuntos públicos. Nosotros impulsamos ese perfil transversal que aglutina todo. Totalmente. Para una gestión mucho más alineada, ¿no? De los intangibles. Otro desafío yo diría también que es la medición. Ahora tenemos muchos datos, pero quizás nos faltan insights más accionables, ¿no? Y también es una manera de traducir en valor todo lo que hacemos, los intangibles, nuestro trabajo, porque al final tiene un impacto real y poder demostrarlo en el comité de dirección. ¿Y qué oportunidades abre este liderazgo transversal en términos de impacto real en la estrategia del negocio?
Bueno, pues las oportunidades son todas las que deje la organización. Estabas hablando de medición y recojo esa idea totalmente, porque para influir dentro del comité de dirección, de alguna manera tienen que ver que lo que hacemos tiene ese impacto en la reputación y en los intangibles, y que eso se traduce también en un beneficio para el negocio. Hay un libro de David Epstein que es Range, que es porque los generalistas triunfan en un mundo de especializado, y es porque efectivamente este perfil, este liderazgo transversal, lo que hace es ese conectar, ese saber trabajar con diferentes tipos de perfiles para ser mucho más eficaz. Tú no puedes avanzar en innovación si no tienes diferentes tipos de perfiles, y eso es de lo que se trata el liderazgo transversal, de alguna manera en saber pues quitar sesgos, incluir toda esa diversidad, poner a trabajar a gente con diferentes mentes para generar esa innovación, y también para incluso pensar cuando estamos en el entorno Bunny, ya sabemos que hay que, ¿no?, como ser como un junco, de alguna manera, ser muy flexible, y si hay un contexto geopolítico que te cambia las reglas del juego, bueno, pues cuáles son las mejores soluciones para atacar esa situación nueva a la que se enfrenta la organización. Y eso, desde luego, con un liderazgo transversal se puede hacer, pero eso, aglutinando y conectando con todos los especialistas dentro de la organización, y ese es el papel fundamental del CCO actualmente. Totalmente de acuerdo. Yo también creo que hemos pasado de informar a la parte de influenciar, ¿no? Influenciar en el comité de dirección, y para influenciar, claro, tenemos que llevar datos. Y es muy fácil, al final tú ves que a mayor reputación, mayor valor de negocio. Se puede conectar muy fácil ese impacto de los intangibles en el negocio. Vosotros lleváis años asesorando a empresas en contextos complejos. Si tuvierais que condensar vuestra experiencia en una checklist de oro para prepararse ante una crisis desde las áreas de comunicación intangibles, ¿cuáles serían esos pasos imprescindibles que tiene que seguir todo CCO? Bueno, de cara a la preparación, lo que siempre decimos, ¿no?, es que no sabes cuándo te va a llegar la crisis. Lo que sí que puedes hacer es prepararte adecuadamente para cuando llegue. Como pasos para esa checklist, pues la primera es la anticipación, ¿no?, el prever posibles escenarios negativos. Y priorizarlos, ¿no? Priorizarlos en función del impacto, en función del riesgo, de la probabilidad de que eso suceda, y así poder estar mejor preparados para esos escenarios de verdadero impacto, ¿no? Luego también es importante tener ese radar para identificar posibles amenazas con la monitorización de redes sociales hoy en día, que muchas de las crisis empiezan, sobre todo las crisis reputacionales, pues en las propias redes sociales, de monitorización de medios, monitorización también de temas regulatorios, o sea, tener abiertas, ¿no?, las ventanas para que te llegue la información. Y luego la parte de preparación, ¿no? Una vez que tenemos esos escenarios que hemos anticipado, identificamos los riesgos, pues estar adecuadamente preparados. Y ahí, pues desde tener a un portavoz bien preparado para poder contestar adecuadamente en una situación de crisis, como estamos diciendo, o los simulacros, ¿no? Igual que en las escuelas se hacen simulacros de incendios, o en Japón hacen simulacros para los terremotos, pues a nivel corporativo las empresas también deberían prepararse con esos simulacros que te permiten, pues, testar los protocolos, testar los escenarios, ver si el portavoz que has elegido responde adecuadamente ante una posible situación de crisis. Entonces, esa parte de la preparación también para mí sería también el tercer checklist, ¿no? Y luego ya, pues, esperar a que llegue la crisis. Ojalá no llegue nunca, pero la experiencia nos dice que suele acabar llegando. Esto es como la vida misma, no se puede escapar de las crisis. Sí, totalmente. Pues hay que recordar que, según la RAE, una crisis es un cambio profundo y de consecuencias muy importantes en un proceso o en una situación, o en la manera en la que estos son apreciados. O también podemos verla como una oportunidad para comunicar mejor, para hacer cosas de forma diferente, transformar la organización internamente en positivo también, ¿no? Verlo como una oportunidad, yo creo que es la clave. ¿Y cómo se construye una cultura verdaderamente preparada para hacer frente a la crisis, ¿no? ¿Qué papel juega el liderazgo en esto? Bueno, el liderazgo es fundamental, ¿no?
porque hay que fomentar esa cultura de preparación dentro de la organización, y eso, como tantas otras cosas dentro de una empresa, tiene que venir de arriba a abajo. Cuando hablamos, por ejemplo, de gestión eficaz del tiempo, se habla mucho, ¿no?, de lo urgente y lo importante, ¿no? Cuando hablamos de crisis, lo importante sería la preparación ante una situación de crisis, y lo urgente es cuando ya tienes la crisis encima y tienes que gestionarla. Entonces, tener un liderazgo que tenga esa visión, que empuje a la organización a estar preparados, a hacer los simulacros de crisis, es fundamental. Es verdad que el liderazgo y la alta dirección normalmente tienen el foco muy puesto en la preparación ante crisis operacionales, algo que rompe totalmente el día a día del trabajo, un incendio, un ciberataque, cosas así, están muy bien trabajadas, pero desde el punto de vista de la reputación, ¿no?, el papel de la comunicación dentro de esos protocolos de crisis, eso suele estar menos trabajado, ¿no? Y es importante que sean conscientes del impacto que tiene cualquier crisis, porque no es tanto la crisis como la respuesta que das ante la crisis lo que impacta en tu reputación. Entonces, que los líderes de las empresas tengan esta visión, pues es fundamental. Añadiría, porque has comentado, tenemos un estudio de Weber Sandwich y KKR y dicen que ante una crisis el 85% de consumidor, sociedad, de la sociedad en general, lo que valora es la respuesta ante la crisis, no la crisis en sí misma. O sea que de alguna manera es fundamental qué tipo de respuesta estás dando ante esa crisis. Se puede perdonar pues, un error, por así decir, dependiendo de cómo sea siempre, ¿no? Ya sabemos. Pero lo importante es qué tipo de respuesta se da ante la crisis. Exactamente, y eso estamos hablando de un 85%, o sea que el dato es muy elevado. Muy revelador, ¿no? La palabra clave ante una crisis, creo que, como decías, es la anticipación, porque al final toma 20 años construir reputación, gestionándola con todo lo que conlleva, y 5 minutos perderla para siempre, ¿no? Como decía Warren Buffett. Y el líder es ese que es la persona que debe ofrecer esas respuestas profesionales, fiables, además emocionales, y además tiene que estar entrenado para ello. No puede improvisar. En una crisis no se puede improvisar. No se debe improvisar, desde luego. Pero nuestra experiencia nos enseña que muchas veces se improvisa, y ese es el error. Sí. ¿Cuándo conviene hablar y cuándo conviene esperar, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas clave que se deben hacer antes de emitir un comunicado ante una crisis? Pues esa es la pregunta del millón. La verdad es que no hay una respuesta única para eso, no hay una receta que valga para todos, porque no hay dos crisis iguales, ¿no? Incluso dos crisis iguales en el sentido de un ciberataque, ¿no? Por ejemplo, pues es que no es lo mismo dependiendo del sector o del tipo de empresa, ¿no? El tipo de comunicación, el tipo de tono que suelen utilizar. Entonces, aplicar recetas generales es peligroso en gestión de crisis. Pero sí que, podemos valorar, ¿no?, en función del impacto que pueda tener, sobre todo, por ejemplo, cuando hablamos de posible impacto en la salud, en la seguridad, en el medio ambiente, cosas muy gordas, normalmente en esos casos sí que recomendamos una comunicación proactiva. Pero es verdad que tienes que identificar muy bien quiénes son tus stakeholders y establecer la estrategia de comunicación en función de los stakeholders. Y puedes tener una estrategia proactiva y emitir un comunicado para unos stakeholders, y para otros mantenerte en una estrategia más reactiva, precisamente pues a lo mejor para evitar la alarma o el caos, porque hay veces que, sobre todo cuando al principio de una crisis no tienes demasiada información, pues si comunicas y no comunicas datos o no comunicas soluciones, pues puedes generar más preocupación que otra cosa, ¿no? Efectivamente, y yo creo que también
Bueno, previamente hay que haber trabajado la relación con los influencers y con los medios de comunicación. Tienen que conocer la empresa, lo que hacemos, a nuestros líderes también, antes de que una crisis suceda. Es una parte de la previsión, ¿no?, de la crisis o anticipación a los hechos. Totalmente. Y ahí también es verdad que el contar con aliados o con terceras partes, ¿no?, que hay veces que es importante, o sea, la empresa tiene la responsabilidad también, ¿no?, de comunicar, pero que la información llegue por terceras partes le da más credibilidad y puedes amplificar también tu mensaje, ¿no? Y ahí efectivamente con los medios de comunicación, que es que cuando hablamos de crisis muchas veces pensamos en ellos como casi como los que te generan la crisis y se pueden convertir en tus aliados a la hora de difundir mensajes de ayuda. Si estamos hablando de una emergencia, alguna cosa así, pues donde hay que acudir o no acudir, cuántas veces lo hemos visto, no acudir a los hospitales porque pues se pueden convertir en tus aliados, ¿no? ¿Y cuál es el stakeholder más olvidado en una crisis y por qué creéis que es un error? Bueno, estábamos hablando de ese colchón de reputación con nuestros stakeholders, con nuestros diferentes públicos, de construcción de alianzas, que es clave cuando tienes una situación de crisis. Y realmente creemos que el stakeholder más olvidado suele ser el empleado. Obviamente no cuando se trata de un expediente de regulación de empleo o una situación que directamente es una crisis derivada del ámbito laboral, pero por regla general sí que tenemos la sensación de que el empleado está ganando en importancia, pero en el ámbito de la comunicación muchas veces es el gran olvidado desde un punto de vista positivo y si lo queremos ver desde el punto de vista más negativo que puede tener una crisis. Pero ellos son los perfectos embajadores de la marca. Si tú tienes a tu gente, a tu talento motivado, con un propósito corporativo que le estás contando hacia dónde vas, o incluso pues ha pasado esta determinada situación, tienes transparencia y ya les hablas con autenticidad, realmente en ellos puedes encontrar un gran aliado y muchas veces lo comentamos también en el aspecto de amplificación de cosas en positivo, ¿no? Es como, bueno, ¿cuántos empleados sois aquí? Pues imagínate que tienes activo al 10% de tus empleados. En el ámbito multinacional eso ya es contar con un nivel de influencia muy alto, y más teniendo en cuenta cómo está evolucionando la huella digital actualmente. Estábamos hablando mucho, voy a abrir otro área, pero está muy vinculado. Estamos hablando del SEO, de qué aparece, pero en este geo hacia dónde vamos, en esta parte de que la IA te está dando también esos resultados, lo que estamos viendo es que los principios que rigen qué resultados dan tiene que ver mucho con la credibilidad, con las fuentes de información, con los datos, con voces autorizadas, con voces expertas, con ese endorsement de terceros, ¿no? Con esa credibilidad que te dan terceros. Entonces, bueno, pues ahí tienes un público que realmente si les tienes contigo, si les explicas qué está pasando, pues pueden convertirse en unos aliados fundamentales en un entorno de crisis. También con un poco con las directivas que a nivel interno tengas según la fase en la que esté la crisis, obviamente, pero es un stakeholder fundamental y que creemos que no se le tiene todo en cuenta que se debiera. Bueno, sin lugar a dudas, yo creo que todos tenemos que grabarnos a fuego, ¿no? Que lo primero ante una crisis es los afectados, ese factor humano, como tú comentabas, que muchas veces son los empleados que olvidamos, o puede ser otro, pero poner a la persona en el centro, ¿no?, de la crisis y no olvidarnos de ellos. Y también, bueno, tener todas esas aristas conectadas, ¿no?, trabajando en conjunto ante una crisis, la gestión de las redes sociales, de los medios, la gestión de todos los stakeholders, de la portavocía, tanto los líderes como quizás personas más dedicadas a la gestión de la reputación, embajadores, como decías, aliados. El objetivo es al final evitar que la crisis escale a algo peor. Hay que evitarlo. ¿Y cómo construir confianza en entornos donde hay desinformación o polarización como hoy en día? Pues lamentablemente estamos viendo un incremento muy importante, ¿no?, de estas narrativas de desinformación, de bulos, de fake news, que también están llegando al entorno corporativo, ¿no? Hemos empezado a verlo sobre todo en el ámbito de la política, pero ya desde hace un tiempo está llegando a las empresas y pues desde fraudes a, ya digo, ¿no?, a narrativas de desinformación, fake news. Para mí lo importante ahí es
crear esos espacios seguros, ¿no? De información segura, de información veraz. Y para eso es importante que las empresas comuniquen de forma transparente y de forma veraz. Porque si no, ese espacio, si no es la empresa la que está comunicando, esto lo decimos siempre en crisis, pero cuando hablamos de desinformación creo que cobra todavía más importancia, ¿no? Porque si no, son otros los que vienen a rellenar ese espacio comunicativo, ¿no? Y cuando una empresa se enfrenta ante un bulo que está corriendo, es verdad que estamos en la disyuntiva también de comunicar o no comunicar. Si comunicamos, estamos amplificando, estamos haciendo que ese bulo llegue a más personas, se difunda todavía más. Bueno, puede ser, efectivamente, como siempre, hay que sopesar bien, pero ante la duda, para mí, la balanza se inclinaría más hacia el sí conviene comunicar y dar una información veraz y que sea la propia empresa la fuente, ¿no? Y que las personas puedan acudir a una fuente fiable de información. De todos modos, pues tenemos que efectivamente valorar el peligro de ese bulo. A lo mejor no, pues tampoco tiene mayor trascendencia, y también el nivel de viralización. No porque haya 4 comentarios que sean falsos, como compañía tenemos que salir, ¿no? Hay que valorar bien. Y luego también es importante colaborar, ¿no? La colaboración pues con autoridades, con empresas de fact-checking, con los medios de comunicación, que son fuentes fiables y que nos pueden ayudar a difundir o a contrarrestar una información veraz, ¿no? Sin lugar a dudas, yo creo que la transparencia se premia, es muy importante, y una regla de oro también para construir confianza es no ocultar lo importante, no negarnos de lo que está sucediendo, no mentir y a la vez no improvisar, ¿no? Porque es mucho lo que nos jugamos. O sea, que es un poco la balanza que está bastante difícil en algunos casos. ¿Tenéis algún caso que os haya marcado profesionalmente por lo que os enseñó sobre liderazgo, reputación, gestión adecuada de crisis? Sí, claramente, sin irnos demasiado lejos en el tiempo, yo creo que la COVID-19 fue una situación que incluso desde el punto de vista de crisis era tan inesperada que ni siquiera figuraba en los manuales de crisis de ninguna empresa, ¿no? Nadie sabía qué hacer. Nadie sabía qué hacer, o sea, podías pensar que podías cerrar tu empresa, pero no pensando que todo el resto de las empresas tenían que cerrar. Y también para mí fue muy significativo porque por una de las escasas ocasiones en las que las empresas se dieron cuenta de que la comunicación era fundamental, ¿no? Y bueno, pues nosotras tuvimos de la noche a la mañana todos los clientes en crisis, o sea, no uno ni dos, eran todos nuestros clientes estaban en una situación de crisis, o porque les cerraban la actividad o porque abrían y tenían también que explicar, ¿no? Y tenían que comunicar con todos sus stakeholders, con los empleados, para decirles si tenían que ir a trabajar al día siguiente o no, con sus clientes para avisarles, proveedores, etcétera, ¿no? Y para mí ahí el valor de la comunicación se puso por una vez muy en alza y también ese liderazgo y asociado a la reputación, ese liderazgo del propósito, ¿no? Vimos como muchas empresas decidieron ayudar, aportar su granito de arena en una situación límite, pero desde el propósito, ¿no? Desde lo que sabían hacer, pues desde empresas que donaban café, porque eran empresas de café, a personal sanitario, o empresas de movilidad que ponían a disposición sus vehículos pues para personal sanitario también, o para transportar enfermos. Entonces, bueno, yo creo que fue un momento en el que eso demostró que luego tenía también su reconocimiento por parte de la sociedad. Yo ahí añadiría que efectivamente fue tener a todos los clientes en crisis simultánea, que eso desde luego cuando estás en una agencia y tienes esta variedad de sectores y tienes absolutamente a todos. Además, nosotros al ser multinacional ya en diciembre estábamos recibiendo información de nuestros compañeros de China.
Entonces ya estábamos viendo una situación que para todos estábamos ojipláticos en esas calls, ¿no? Porque decías, no, estamos confinados, te estaban contando una situación que no habíamos vivido nunca y que era real. Nadie creía que nos iba a pasar. Exactamente, era muy llamativo, pero sí que es cierto que, claro, esa parte de anticipación que hemos comentado, nosotros en diciembre ya estábamos ahí. En enero, uno de nuestros clientes es GSMA, que eso es Mobile World Congress. No quiero decir lo que es el Mobile World Congress en España, todos lo sabemos, el impacto que tiene es un termómetro de absolutamente todo. Entonces, la presión ya de qué está pasando a nivel global, desde luego, y cómo vas a ir respondiendo ante esas situaciones con un cliente de esas características, con otros clientes tecnológicos que también acudían allí. Con qué era servicio esencial o no. Yo recuerdo a las 11 de la noche esperando un BOE de ese servicio esencial o no, que tienen que irse a un ERTE o no. O sea, esa fue la situación que vivimos, además que era de lunes a domingo, porque se perdió incluso la noción del tiempo. Y hubo toda esa parte de shock inicial, clarísimamente, en el que todos estábamos un poco intentando entender la situación para luego tomar decisiones, pero luego efectivamente las empresas vieron que en esa parte humana que decía Raquel del liderazgo, vieron que también había una oportunidad y una oportunidad de contribuir. Y ahí se me pone la piel de gallina cada vez que hablo del COVID. Ahí las empresas empezaron a tomar decisiones de cómo ayudar, de cómo dar material para las casas, de lo que decían, ¿no? A los sanitarios llevarles las empresas de movilidad, a decisiones valientes y decisiones clarísimamente con un propósito corporativo de contribuir en esa situación, de qué puedo hacer yo en esta situación. Entonces, bueno, pues desde luego muy retador, porque fue así, muy retador, pero luego por otro lado creo que como sociedad también pues sacamos aprendizajes de que juntos, cuando se pone ese bien común, las cosas funcionan y funcionan para bien. Esa oportunidad, ¿no?, de la que hablabas antes, las crisis también se pueden convertir en una oportunidad. Yo creo que muchas empresas fueron capaces de encontrar esa oportunidad y al final salir reforzadas. No, y las personas entendieron el valor social tan grande que tienen las empresas también, porque muchas veces no eran los gobiernos quienes ayudaban, sino las empresas. Tenían más agilidad incluso a la hora de poner... Y además eran expertas en determinadas áreas, ¿no? Sí, sí, totalmente. Eso es, fíjate, es un pensamiento que cuando yo estudiaba historia, normalmente eran causas que desencadenan un conflicto, ¿no? Las causas sociales, políticas y económicas. Y yo me pregunto si en los libros de historia de futuro, en las nuevas generaciones van a estudiar también las causas corporativas, es decir, qué decisiones toman las empresas, porque cuando ha habido una situación de conflicto, pues como el tema de Ucrania, por ejemplo, ha habido mucho statement corporativo procedente de las organizaciones, que eso también marca una línea de pensamiento en un entorno, en un conflicto de esta historia moderna que se está construyendo a día de hoy. Entonces, creo que es relevante cómo las empresas han ganado en peso y que incluso en percepción positiva dentro de la sociedad como agentes del cambio. Y normalmente con este nivel de escrutinio tan alto, agentes del cambio para bien. Yo creo que las empresas cada vez son más conscientes de las expectativas que tienen los stakeholders y de alguna manera tratan de conectar, ¿no?, el negocio y la sociedad y conectar con esas expectativas. Y un caso muy, muy, muy grande ha sido el COVID, donde hemos visto que las empresas han estado allí, han cumplido las expectativas de los stakeholders. Vamos a cerrar con una ronda rápida. Os lanzo una palabra o concepto y os pido que resumáis en una frase. Lo primero que os venga a la mente. ¿Estáis preparadas? Vamos. Sí. Bueno, la primera. El mayor reto reputacional hoy es... Para mí es la coherencia. La coherencia entre lo que haces, entre lo que eres y lo que dices que eres, ¿no? Y además si hablamos de crisis, pues todavía más, ¿no? Y lo que decíamos, ¿no? Se te puede perdonar un error, pero no se perdona la mentira, el engaño. Entonces, esa coherencia además en un entorno con un altísimo escrutinio. Yo diría, iba en esa línea, autenticidad. Cada vez más, y también por el impacto digital, lo estamos viendo con empresas muy chiquititas, que cuando tienen una historia de verdad es autenticidad y conectan, lo que están consiguiendo es que sus niveles de reputación sean muy elevados. Entonces esa autenticidad y casi que esa flexibilidad para saber leer muy bien qué está pasando.
El principal red flag que nos indica que una crisis se avecina, ¿cuál es? Pues es complicado porque cuando hay una red flag normalmente es que ya está la crisis, ¿no? No es que esté llegando, es que ya estás ante esa crisis. Y normalmente tiene mucho que ver con la viralización o con la publicación en medios de comunicación. Yo creo que sí que hay señales, pero no son de crisis, sino algo que se puede estar gestando, ¿no? Pero cuando llega la red flag, me parece que llega la crisis. Ya Sí. es tarde. La red flag está muy asociada a en esa monitorización que tú ya estés detectando un cambio regulatorio que se aproxima, un sentimiento negativo en la parte más digital, o sea que ya hay algo que, por así decir, se está cocinando y normalmente las organizaciones ya saben un poco a qué puede deberse, ¿no? En ese papel de anticipación. Y hay otras que directamente casi que nos las encontramos, ¿no? De un día para otro, como es más el entorno geopolítico. La virtud que hay que activar ante la crisis. Pues mucha serenidad a la hora de afrontarla. Quizás muchas veces nuestro papel es tranquilizador. Bueno, vamos a poner las cosas en contexto y vamos a analizar realmente cómo de relevante es esto para el negocio, para la reputación. Entonces hay una parte de respirar, de serenidad, de calma para desde un punto de vista reflexivo y analítico ver qué está pasando y con eso poder tomar las mejores decisiones. Sí, yo diría que además de esa templanza, ¿no? La agilidad también es importante. Pero si me tengo que centrar en una también, sería la humildad, ¿no? El ser capaz, primero de escuchar, ¿no? Y de muchas veces pensar que no eres tú la víctima, porque hemos visto situaciones de crisis en las que la empresa, que era la que estaba causando la crisis, se estaba quejando porque fíjate lo mal que lo estoy pasando ya, pero es que la crisis está afectando a otros muchos cientos de personas o estás creando un impacto medioambiental que no se va a desdibujar en decenas de años. Entonces, esa parte de humildad también, porque si has cometido un error, pues también es necesario reconocerlo. Aquí entrarían los asesores legales, ¿no? Muchas veces, que cuidado, pero creo que es importante ser humilde y ser capaz de reconocer un error en un momento dado. Sin lugar a dudas. The Global CCO es... Pues un poco lo que decíamos al principio, ¿no? Para mí es ese conector dentro y fuera de la organización, ¿no? Tienes ese perfil que es capaz de poner a trabajar en común, evitar los silos y teniendo esa visión y esa perspectiva global de contexto, pues para aportar valor a todos los stakeholders. Un maestro de orquesta. Bueno, al final, todos tenemos que tocar la misma melodía dentro de la organización y se trata de eso, de que pueda ser ese maestro de orquesta junto a ese pegamento aglutinador. Es muy, muy físico, pero es que de verdad que hay que entender lo que está pasando dentro de la organización y ponernos juntos a trabajar, no más silos, no funcionan cada vez. Es peor tener silos en las organizaciones, clarísimamente. Y lo que decía, casi un superhéroe, ¿no? Para un poco tener todas esas dotes de liderazgo que se requieren para influir, comunicar, mucho de soft skills y mucho también de pensamiento crítico para entender la situación de lo que está pasando ahí fuera y dentro de la organización. Gracias, Natalia y Raquel, ha sido interesantísimo y súper útil escucharos. Tengo ganas ya de que sea vuestra clase, el simulacro que hacéis siempre de comunicación de crisis, porque todo lo que hemos hablado lo lleváis a la práctica. Siento que es muy, muy interesante también para los alumnos del Global CCO, así que nos vemos muy pronto. Gracias por haber venido y por haber sido tan generosas al transmitir también vuestro conocimiento, vuestras experiencias. Muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias, ha sido un placer. Gracias por escuchar El Capitán de los Intangibles, un podcast creado para aquellos profesionales que quieran ser business leaders que contribuyan a la creación de confianza, reputación y buena advocacy de sus organizaciones.
The Global CCO es un programa especializado en reputación, sostenibilidad, métricas, marca y comunicación de Corporate Excellence y ESADE Business School. Este año cumple 13 ediciones, más de 300 profesionales se han formado con nosotros, son 3 módulos a lo largo del año, junio, septiembre y noviembre. Te esperamos.